Buenos días, Palma. Vamos a dar inicio a la clase. ¿Me confirmas cuando puedas visualizar la pantalla? Buenos días, ya se puede observar. Ok, excelente, Palma. Hemos esperado 5 minutos. No se ha conectado nadie más que la alumna presente. Dicho eso, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Ok, excelente. Ya cargaron las diapositivas. Como hemos visto en las clases anteriores, hemos estado hablando de la historia del cómic y el manga, su evolución y, en el caso del manga, las técnicas que se aplican en lo que sería el dibujo del manga, ¿no? En la clase del día de hoy vamos a hablar con respecto a las técnicas de dibujo del cómic. Nos indica que el cómic no solo se construye a partir de técnicas tradicionales de dibujo, sino también mediante recursos gráficos alternativos que enriquecen lo que es la narración visual y amplían las posibilidades expresivas del artista. Estas técnicas permiten que el cómic se adapte a distintos estilos, públicos y contextos culturales, convirtiéndose en un medio artístico versátil y en constante evolución. Tenemos las técnicas que, al igual que el cine, el cómic emplea planos tanto generales, medios y primeros planos para dirigir la atención del lector a lo que sería el punto de acción. Un primer plano puede resaltar emociones intensas en lo que sería el rostro de un personaje, mientras que un plano general permite contextualizar el espacio y la situación. Esta técnica fortalece lo que es la narrativa visual y genera un mayor impacto emocional. Como puedes ver, Palma, tenemos varios ejemplos en lo que sería la gráfica de la diapositiva. ¿Puedes visualizarlos? Sí, Ok, tenemos el plano americano, primer plano, plano medio, primerísimo primer plano, plano general y el plano conjunto. Cada uno se especializa en cumplir un objetivo. Vamos a hablar de tres tipos de planos en la clase del día de hoy. El primero sería el primer plano. El primer plano en el cómic es un tipo de encuadre que corta lo que es el cuerpo a la altura de los hombros o un poquito más arriba, eliminando lo que es el contexto para concentrarse únicamente en la expresión o un detalle específico de un personaje, ya sea los ojos, la boca, manos o objetos, dejando poco o nada a lo que es el entorno visible. Su objetivo principal es resaltar las emociones, los pensamientos o la acción o acciones clave dentro de lo que es la historia del cómic. Tenemos también un ejemplo gráfico. Este sería el primer plano, Palma. Luego tenemos lo que es el plano medio. El plano medio también es una técnica de encuadre bastante utilizada en lo que es el cómic para destacar
a los personajes y sus acciones. Es diferente al primer plano que solo enfoca las emociones. El plano medio se enfoca en sí, en el personaje, en la acción, cuando el personaje suele aparecer desde la cintura hacia arriba, y lo que permite observar tanto su postura corporal como sus gestos y expresiones faciales. Y también tenemos lo que es una gráfica como ejemplo a una persona que está hablando por teléfono. Como podemos ver, está cortado de la cintura hacia arriba. Es lo que se puede ver. Esto sería el plano medio. Tenemos también lo que es el plano general. El plano general es una técnica de dibujo utilizada en lo que es el cómic, como ya sabemos, para mostrar de manera amplia el escenario donde ocurre la acción. En este tipo de plano, los personajes aparecen completos, pero no son el elemento principal, ya que la atención se centra en lo que es el entorno, el espacio y el contexto de la historia. Su función principal es ubicar al lector en el lugar y el momento en que se desarrollan los acontecimientos de lo que sería el cómic. También tenemos una gráfica como ejemplo que parece una calle normal llena de autos, hoteles, edificios, etcétera. Entonces sería como el escenario en donde se desarrolla la acción del personaje. Esos serían los tres planos que vamos a ver en la clase del día de hoy. ¿Tienes alguna duda hasta este momento, Palma? No, Ok, excelente. Pasemos a la siguiente parte. Y sería la simplificación gráfica. Es muy importante que al momento de dibujar un cómic se reduzcan los detalles para centrarse en lo que es la expresión y el mensaje de los personajes. El uso de dibujos más simples eh, y utilizar o sea, una mejor manera, por decirlo así, de facilitar la lectura y permite que el lector se identifique con el personaje. Eso sería la simplificación gráfica. O sea, el objetivo de esto es simplificar el dibujo, que no esté tan detallado, para que la atención del lector se centre en lo que sería en sí la historia y no en el dibujo o personaje. También es común esta técnica en lo que es el cómic humorístico y los educativos, donde la claridad visual es prioritario. Y también tenemos un ejemplo. ¿Qué puedes destacar de esta imagen gráfica, Palma? se puede ver que la una tiene más detalles que la otra. Correcto. ¿Y cuál crees que es más fácil de entender? A mi punto de vista diría que la izquierda, la imagen de la izquierda, porque se ve como una imagen común ya en la actualidad, pero en cambio la otra como que da rasgo de antes. Dibujo primerizo. Ok, excelente, Palma. Pasemos a la siguiente parte, que serían los símbolos y metáforas visuales. En el cómic es muy usado lo que sería el uso de símbolos y metáforas visuales. Es otra técnica clave y principal. Elementos como bombillas para representar ideas, nubes oscuras para expresar tristeza o líneas onduladas para indicar un mareo ayudan a comunicar emociones y conceptos más profundos, abstractos, de manera inmediata. Estas metáforas visuales enriquecen lo que es el lenguaje del cómic y hacen que la lectura sea un poco más dinámica o entretenida para el lector. También tenemos un ejemplo. Podemos ver que hay un personaje que está expresando un tipo de emoción. ¿Cuál es la emoción, Palma? Por los corazones diría que está enamorado, Ok, más expresa felicidad. amor. ¿Qué más? Y la chica se puede ver como un poco incómoda a la vez, incomodidad. Felicidad también por parte de la... Ok, excelente, Palma. Pasemos a la siguiente parte. Ando vamos a mencionar la técnica del blanco y negro expresivo.
es muy parecido al sombreado del manga. La ausencia de color obliga a lo que es al artista a trabajar con contrastes fuertes, luces y sombras. Esta técnica es utilizada para crear una atmósfera dramática, misteriosa o reflexiva en lo que es el contexto del cómic y permite que el lector se concentre en la historia sin distracciones cromáticas, o sea, el contraste de los colores. Y también tenemos un ejemplo. ¿Puedes describir la acción de la gráfica Palma? Se ve como una pelea, pero, o sea, por las líneas, se puede ver que es como una pelea, una batalla, digamos así. Ok, ¿qué más? Ah, también se ve una chica ahí, y como que está siendo amenazada. Ok, estamos viendo un contexto de una escena cuando hay un clímax, parece que están en un momento dramático y ese contraste entre lo que serían los colores negro y blanco hace que la escena sea tan perceptible, o sea, que la puedan captar de manera rápida, que es un momento de tensión en sí. Pasemos a la sección de pensamos y reflexionamos. Nos indica que el cómic utiliza técnicas que van más allá de lo que es el simple dibujo tradicional y tiene el objetivo de enriquecer la narración visual y expresar emociones, ideas y contextos culturales. Recursos como los encuadres, la simplificación gráfica, los símbolos visuales, el uso del blanco y negro, las texturas y la ruptura de estructuras permiten al artista comunicar de forma creativa y efectiva los mensajes o la historia. Aparte de ello, analizar estas técnicas ayuda a comprender cómo el lenguaje visual influye en la forma de contar las historias. Y tenemos dos preguntas. Primera pregunta, ¿por qué el uso de los que serían encuadres o planos es importante para transmitir emociones y dirigir la atención del lector en un cómic? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta, Palma? Porque tanto como los encuadres y los planos es importante porque pueden, sobre todo, destacar emociones y guiar la mirada del lector. Aunque también los primeros planos se basan en lo que es las expresiones y los planos generales se basan en lo que es la situación que ya los encierra todo, en los personajes. Y así el autor decide observar de forma como una guía. Ok, excelente. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Cómo contribuye la simplificación gráfica a que el mensaje del cómic sea más claro y comprensible para el lector? La simplificación gráfica ayuda a eliminar los detalles innecesarios, más que todo, y centrarse en lo esencial, más que todo la historia que tiene. Ok, excelente, Palma. Ok, ¿tienes alguna duda o pregunta, Palma? No, Perfecto, pasemos a la actividad en clase y la tarea en casa. Para la tarea en clase tienes que responder estas tres preguntas hechas a base del contenido del libro o diapositivas. La primera pregunta es, explica de qué manera los símbolos y las metáforas visuales ayudan a representar ideas o emociones sin necesidad de un texto específico. Segunda pregunta, ¿qué ventajas ofrecen el uso del blanco y negro frente al color en la creación de atmósferas dentro del cómic? Y tercera pregunta, ¿por qué la ruptura de las estructuras tradicionales de las viñetas pueden hacer que una historia sea más creativa e impactante? Esas son las tres preguntas para la actividad en clase. ¿Tienes alguna duda o consulta, Palma? no. Perfecto, pasemos a la siguiente actividad, que es la tarea en casa. Como he mencionado anteriormente, van a realizar una esquematización de un manga cómic en una hoja
creando al menos una página con viñetas. Las viñetas tienen que ser plano general, plano medio. Entre esas dos tienen que utilizarse en la creación de las viñetas el uso de algún símbolo visual dentro de lo que sería la viñeta para expresar una emoción o acción y describir la acción que se realizaría en la viñeta. Esa es la tarea en casa. Palma, ¿tienes alguna duda o consulta? No, Ok, excelente, Palma. Esas serían las actividades del día de hoy. Si tienes alguna consulta, puedes hacerla en este momento. no tengo. Ok, excelente, Palma. Ten una linda tarde. Damos por finalizada la clase. Ha sido un gusto. Nos vemos el día miércoles. Igualmente.